Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp. Buena costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Bueno, y mientras la paciencia de los ciudadanos del Gran Concepción se desangra en los paraderos de micro porque están atiborrados de personas, llenos de gente, no pasan los taxibuses, la movilización colectiva no es suficiente para transportar a todas las personas que quieren hacerlo hoy por la mañana, los puentes colapsados, hay francamente una situación crítica a esta hora en el Gran Concepción. Nosotros seguimos ocupándonos de otro de los temas que domina la agenda pública, y son estas expresiones del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Nos cuenta un periodista que estuvo en el punto de prensa de Sabes.cl, Christopher Espinosa, que cuando el general Yáñez dijo lo que dijo, estaba emocionado, llorando. ¿Qué es lo que pasa, diputado Eric Aedo, del Distrito 20, militante de Demócrata Cristiano, con todo esto y la petición del general Yáñez? ¿Usted la comparte, diputado? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Comparto absolutamente lo que ha planteado el general Yáñez. Para serte franco, creo que el general Yáñez no es solo un mensaje que le envía al mundo parlamentario, le envía un mensaje directo al gobierno. ¿Y por qué? Lo quiero explicar. Porque las urgencias en los proyectos de ley de seguridad, todos los proyectos de ley las pone el gobierno. Entonces aquí tenemos proyectos de ley. De hecho, yo he presentado un proyecto de ley el año pasado que aumenta las penas en los ataques a carabineros, no solo cuando están en el ejercicio de su función, sino también cuando son atacados estando, por ejemplo, de franco, ellos o sus familias, y eso a raíz de lo que pasa en el robo de madera y con el crimen organizado, que lamentablemente también ha llegado el sicariato en Chile, es decir, el crimen o el ataque por encargo. Bueno, y esos proyectos de ley, por ejemplo, estoy dando uno muy concreto, no tienen urgencia legislativa puesto por el Ejecutivo. Fíjate que todavía estamos esperando el reglamento de la ley de robo de madera, que debió haber salido en enero. Yo lo hablé la semana pasada con la ministra del Interior, Carolina Toá, y todavía no sale ese reglamento. Entonces yo creo que lo que el general Yáñez dice, primero lo comparto plenamente y creo que eso no es una decisión nueva de mi parte. Nosotros nos conocemos, fuimos colegas como gobernadores, Álvaro, en algún minuto. Esta es una posición que he mantenido constante en el tiempo. Pero aquí también el general Yáñez, creo que por eso lo ha citado la ministra Toá, de manera oblicua hace un emplazamiento al gobierno a que le ponga las urgencias a los proyectos que protegen a carabineros, sin duda. Pero esto a mí me asiste un par de cuestionamientos. Por ejemplo, escuchando al presidente Boric, cuando él dice que en realidad, el general Yáñez tiene que hablarle a su gente porque está pasando por un momento difícil, yo creo que las declaraciones del presidente fueron lapidarias para el general Yáñez, porque en el fondo le está quitando toda seriedad. O sea, en el fondo, para utilizar una expresión súper pedestre, le dice, mira, en el fondo el general Yáñez está hablando para la galería. Entonces, yo creo que la situación es muy compleja para el propio general Yáñez, y a mí me gustaría, digamos, que dada la gravedad de la afirmación, porque en el fondo lo que está diciendo es, el general director de Carabineros dice que Carabineros no se siente apoyado por la legislación, y uno entiende que tampoco por el gobierno, en general por la política, para actuar con mayor rigor frente a la delincuencia. Que dijera qué proyectos de ley son los que están entrampados y que el gobierno tiene que ponerle discusión inmediata. Yo te puedo nombrar los proyectos, ¿cuáles son? Álvaro. Álvaro, te los nombro. Te dije, por ejemplo, el reglamento de robo de madera, sí, la que aumenta la tipificación frente a los ataques a carabineros, insisto, no solo en el ejercicio de su función, no solo cuando estás en un procedimiento con su uniforme, sino también cuando estás, por ejemplo, de franco y eres atacado, o por ejemplo cuando vas de franco, un carabinero, un PDI o un gendarme, ¿no es cierto?, y estando de franco ve la acción de un delincuente, un asalto, que eso lo hemos visto bastante en estas últimas semanas, e interviene, y eres, por ejemplo, herido o atacado. Esa ley. La ley, por ejemplo, de usurpaciones, para ser muy franco, estimado Álvaro, la ley de usurpaciones que está detrás, ¿no es cierto?, que es la base, por ejemplo, de todo lo que está detrás del robo de madera, de la toma de terreno. Esa ley, por ejemplo, no duerme en el Congreso. La ley de inteligencia, que no tiene ninguna urgencia, que está durmiendo en el Senado desde hace ya varios años, y que el gobierno no le pone urgencia. Entonces yo en esto no me pierdo, yo no comparto lo que dijo el presidente de la República.
Mira, yo la primera vez que hablé, y por eso lo quiero decir, Álvaro, porque estas cosas las hemos conversado a veces en privado, pero es bueno decirlo también en público. Yo la primera vez que le planteé al gobierno el año pasado, en el mes de abril, toda la situación que sucedía en la provincia de Arauco con el tema robo de madera, lo que me contestó el gobierno es que quienes robaban madera eran víctimas del sistema neoliberal. O sea, si de ahí partimos. O sea, y lo digo responsablemente. Esa era la postura del gobierno. Ahora, lo que le ha pasado al gobierno es que está enfrentado con una realidad brutal, que es que realmente el crimen organizado se ha ido tomando las calles, que es cosa también de mirarlo en Concepción. Dime tú, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los casinos estos clandestinos o juegos de azar en Concepción? Clausurado, va el tipo, corta la cinta y siguen funcionando. Claro. Y no hay ni una acción, ¿te fijas? Te estoy dando casos muy concretos que pasan hoy día en Concepción y que no están pasando en la periferia, están pasando Pero a metros de la Plaza de Independencia o al lado del Condorito que nadie nos vive. Oye, Entonces, diputado, eso es lo que, no, yo lo digo, perdóname, pero es que yo comparto plenamente lo que ha dicho Carabineros, en esto los respaldo, porque acá no solo es un tema legal, Álvaro. Tú fuiste gobernador y perdona que insista mucho en eso, porque nos tocó vivir esta experiencia antes. No basta solo la ley, basta también que cuando hay una acción de Carabineros, tú le des el respaldo. Y yo siento que eso no ha estado en este gobierno, te lo digo muy abiertamente. Mira, lo último que pasó en la región, no lo último, pero ¿qué le pasó al contraalmirante Parga cuando protegió a su gente? También no ha estado por el gobierno, ¿te fijas? Entonces, esa es la sensación que existe en las fuerzas de orden y seguridad, que al final, si tú actúas, si quieres enfrentar este crimen organizado, si quieres enfrentar a quienes llegan al país de manera ilegal, a quienes te atacan, finalmente terminas sumariado. Mira lo que le pasó a los gendarmes la otra vez, ¿no es cierto?, por tener que aplicar una acción de fuerza en la cárcel frente a reos condenados que no querían cumplir una orden. Los que terminaron sumariados fueron los gendarmes. Entonces este es el mundo al revés, pues, Álvaro. Sí. Y yo en ese sentido, mi pleno respaldo al general director de Carabineros. Pero fíjate que volvamos al caso de Marras, el que tiene conmovida a la ciudad de Concepción, el que tiene conmovido al Gran Concepción, que fue este intento de asesinato de Alex Salazar, hombre de 37 años que estaba en un procedimiento, 1:15 para las 6 de la mañana, es decir, en un horario totalmente indebido para que haya un local funcionando, aún siendo sábado a domingo por la mañana, digamos, todo mal, todo pésimo. Pero en este caso particular, ¿por qué el funcionario podría no sentirse apoyado cuando es atacado? Es decir, si él ve que viene un auto encima para matarlo, para atropellarlo, ¿quién podría haber cuestionado que él sacara su arma de servicio y le disparara a la persona que venía a atacarlo? Entonces, aquí es cuando uno le entran dudas o no entiende bien la petición del general director de Carabineros, porque alguien pudo haber dicho algo si el carabinero se defendía. Yo creo que aquí hay y discúlpame que lo plantee de esta forma, a ver, ¿cómo lo digo? Aquí se está confundiendo los abusos que se cometieron, por ejemplo, durante el levantamiento social o delincuencial, como dicen otros, en donde efectivamente hubo abuso de la fuerza policial, hay personas que están condenadas por esto, con el actuar dentro del Estado de Derecho y de la Constitución y las leyes que protegen a los carabineros para tener el monopolio de la fuerza, diputado. Eso es lo que a mí me hace ruido en esta petición del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que de alguna forma podría tenderse a intentar ocultar los abusos por los cuales la Fuerza de Carabineros está cuestionada por una parte de la población que se han cometido a lo largo de la historia pasada y la historia reciente. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, no, te explica claramente, Álvaro. Sí, ahí tenemos un punto, digamos, distinto de vista. Yo entiendo que cuando hay un abuso de poder, obviamente que eso tiene que ser investigado. Y lo lamentable es que el punto de partida usualmente desde este gobierno es que cuando hay una situación confusa siempre se parte más bien de la sospecha hacia las fuerzas de orden y seguridad. Entonces son llamados a retiro, son dados de baja, se le aplica de inmediato un sumario. ¿Qué decir? Hablemos de casos muy concretos. ¿Recuerdas la situación que pasó en Panguipulli, ¿no es cierto?, cuando finalmente el carabinero dispara? Del malabarista. Bueno,
Lo lincharon públicamente, lo Claro, lincharon públicamente. ¿Y qué es lo que dijo la justicia finalmente? Que usó de manera legítima legítima su defensa. armamento. Entonces, eso es. Entonces, acá se parte muchas veces en el gobierno desde la clara sospecha. Y yo creo que ahí hay una mirada ideológica que le hace mal al gobierno. Yo por eso, mira lo que te dije. Yo cuando planteé los temas de robo de madera, o sea, me dijeron que eran víctimas del sistema neoliberal, Bueno, es tipos que que en ese está tiempo se hablaba de absolutamente Gualmapu. comprobado hoy día. O sea, 100 millones de dólares financian la violencia. Álvaro, permítame decir estas cosas, que es bueno que la gente las vuelva a escuchar. Cuando votamos el estado de excepción la semana pasada, yo le entregué a la ministra del Interior, Carolina Toá, y a la propia ministra de Defensa, cómo el control, por ejemplo, de Fuerzas Armadas en el sector de Puré no estaba siendo efectivo y estaban transitando 60 camiones, y lo puedes revisar en mi discurso, 60 camiones que significaban 120 millones de pesos. Y les advertí que iba a reproducir la violencia, porque ese negocio, cuando mueve esos camiones, es capaz de contratar gente que realiza actos violentos justamente para seguir con la actividad ilegal. Y mira lo que está pasando en la Araucanía ahora, ¿no? Sí. Ha recrudecido la violencia. Antenoche fue una noche Estaba del terror. Estaba advertido, Álvaro, estaba advertido. Uno se lo dice al gobierno y de verdad a veces el gobierno no quiere escuchar en los temas de seguridad. Yo en ese sentido insisto. Yo acojo y recojo lo que dice el general Yáñez. Ayer tuve la oportunidad de comunicarme con el general Bobadilla, que es el jefe de zona de Biobío, y en esta zona estamos muy, muy conectados y muy en sintonía, porque efectivamente hay proyectos de ley que hoy día están acá en el Congreso, que uno los tiene ahí, pero la discusión las pone con las urgencias el gobierno. Sí. Eso tiene que estar súper claro. Por eso yo claro. creo que la ministra Toá citó al general Yáñez, no porque le haga un emplazamiento a los parlamentarios, sino porque la ministra sabe que en el fondo lo que el general le está diciendo, tenemos proyectos de ley durmiendo en el Parlamento porque el gobierno no les pone urgencia, y eso es una verdad del porte de una catedral gótica, Álvaro. Sí. Oye, aquí hay una opinión de Francis Parra. Dice, hace muchos años que se arrastra este problema de delincuencia, incluida la falta de preparación moderna y efectiva de sus efectivos. Se debe potenciar, respaldar y también modernizar a carabineros y no usar estos lamentables hechos para atacar al gobierno de turno como si este flagelo fuera algo de ahora, porque no lo es, dice Francis. Y muchos parlamentarios, justo se me apagó el computador, no lo saben, pero no se hacen cargo de su rol y responsabilidad tampoco. No es tu caso. No, sí lo sabemos y todos sabemos quién es Francis Parra y opera para el gobierno de izquierda. ¿No? Yo sé quién es Francis Parra, así que está bien lo que diga y no me extraña lo que dice, digamos. Pero aquí no se trata de mirar el pasado y pensar que todo es culpa del gobierno. No, estamos siendo tremendamente responsables. Yo le quiero recordar a Francis Parra, por ejemplo, que escribe que han pasado hartos parlamentarios antes que yo para enfrentar la violencia en la Araucanía y nadie lo enfrentó, nadie lo dijo con claridad. Nadie quiso decir que ahí no se trataba de Gualmapu ni de causa mapuche, se trataba de un negocio ilegal de 100 millones de dólares. Así que los que llegamos, y entre eso yo obviamente me cuento, sí hemos hecho nuestro trabajo, y yo creo que faltaba que los parlamentarios hablaran con esta claridad. Hoy día el problema que tenemos es que los proyectos de ley requieren urgencias del gobierno. El gobierno no ha puesto estas urgencias porque tiene un sesgo ideológico con el tema del crimen organizado. Y por eso yo doy datos muy concretos. Cuando ellos creen que los delincuentes son víctimas del sistema neoliberal, parten de una premisa profundamente equivocada, porque aquí hay gente que ha hecho del crimen una actividad. Y digamos lo mismo de lo que lamentablemente pasó esa noche en Concepción. Si uno recorre Concepción, recorre sus calles, sus restaurantes, sus cafés, te vas a encontrar con mucho inmigrante que está trabajando. Muchos de ellos de manera ilegal y otros de manera legal. Bueno, eso, por ejemplo, hay una tarea que tiene que hacer el gobierno, generar un catastro de quienes están, por ejemplo, de manera legal hoy día. Este ciudadano venezolano que va a ser probablemente, no ser formalizado por cuasi delito de homicidio en estos instantes, digamos, cambia la situación que lamentablemente fallece el carabinero. Claro. ¿Está de manera legal en el país? Entiendo ¿Por que qué el gobierno no aclara esa situación, por ejemplo? Entiendo que tenía residencia hasta septiembre, visa de trabajo. Bueno, esas cosas que fijas es bueno decirla, cuál es la condición. ¿Cuál es la ronda que se hace, por ejemplo, entonces, frente a lo que tú decías de los locales de venta de alcohol o clandestino o after hours, ¿no es cierto?, que funcionan fuera del horario de la ley. Todo eso está desatado, si es cosa de preguntarle a la gente que vive en Argentina, en Brasil, ahí mismo en Prat, es un desate, pues, eso es bueno, pero ¿cómo no va a estar desatado, Álvaro, si está desatado el comercio ilegal, el robo de los kioscos en calle O'Higgins?
en Cayo Higgins, en Concepción, en la arteria principal de la capital de la región del Biobío. Entonces, cuando tú das esas señales, obviamente que se desata todo en todos lados. Eso es lo que los ingleses llaman, ¿no es cierto?, la teoría de los vidrios rotos. Es decir, cuando tú dejas una actividad ilegal como el comercio ambulante, y digamos también estas cosas con claridad, si hay mucho comercio ambulante porque muchos alcaldes de nuestra zona pasan permisos provisorios de comercio ambulante con un afán clientelar para que después voten por ellos en las elecciones. Y digámonos las cosas de una vez por todas con claridad. Oye, aquí Victoria Muñoz dice, el diputado Eric Aedo tiene toda la razón, se agradece su honestidad al hablar este tema con la verdad y diciendo la verdad en su cara a las autoridades. Esa es la opinión de Victoria. Oye, diputado Eric Aedo, una última cosa. ¿Qué podemos hacer con la crisis que hay de la locomoción colectiva? Fíjate que hoy día es tanto el problema que hay en el cruce de los puentes hacia Concepción, que decíamos que hay gente que está en los paraderos porque no pasan los taxibuses, porque ocurre que los taxibuses, el chofer en la desesperación de ¿cómo se llama? Y tampoco lo deberá hacer, pero lo hace, del colapso del puente de Yacolén se va por el puente Bicentenario. Entonces, la gente que está esperando los Claro, paraderos no pasa el taxibús, pues se va por otro lado. Entonces, es una cosa muy, muy dramática, diputado, así en un minuto. Bien. No, totalmente, mira, en un minuto. Primero, yo le pido a la gente, a los dirigentes del transporte público que suban la frecuencia de la locomoción. Yo sé que la han aumentado un 40%, pero eso es respecto del verano. Tienen que duplicarla a lo menos. Eso creo que es lo primero. Hay una flota importante de más de 2.000 micros en el Gran Concepción y tiene que salir buena parte de esa flota, no la mitad de la flota como está hoy día funcionando. Lo segundo, que tenemos que modernizar el sistema de transporte. O sea, ¿cómo va a costar tanto hacer una aplicación donde tú sepas dónde viene la micro y en qué frecuencia? O sea, eso está en muchísimas partes, no solo del mundo, en otras ciudades de Chile. Y Concepción, a lo menos si tuviésemos, ¿no es cierto?, una aplicación, buena parte de la población tiene un teléfono, claro, y supiésemos dónde viene la locomoción, en cuántos minutos va a pasar, creo que eso ayudaría. Me parece que esos pequeños signos de modernización también ayudarían mucho a paliar esta situación. Y lo otro es sincerar cuánto nos vamos a demorar en esto. El gobierno se enojó conmigo cuando yo dije en diciembre, en enero, que el puente no iba a estar el 1 de marzo. Todos despoticaron, que no, que el diputado Aedo. Bueno, no estuvo el 1 de marzo, tampoco va a estar el 30 de marzo. Y esas cosas hay que sincerarlas con la población para tener un plan entonces con más sentido de la realidad respecto de esta situación que probablemente se va a prolongar un poco más. Lo que pasa, diputado, es que hay que presionar a los empresarios para que pasen los GPS nomás, porque si tuvieran los GPS se podría generar una aplicación, pues. Si es reciente la cuestión. Pero hagamos eso. Y ¿sabes cómo se presiona? Como hay un proceso de licitación que está ahí, que está funcionando, ¿no sé? Hay que hacer el nuevo proceso de licitación. Bueno, entonces que la autoridad de transporte, que es un nuevo seremi, a quien conozco hace mucho tiempo, Héctor Silva, pero con la propia delegada, se sienten con los dirigentes del transporte y explican esta situación. Pues. Sí, para eso no hay autoridad. Pues. Claro. Sí. Hay que ejercerla. Las cosas, pues. Hay que ejercerla. Cuando no la ejerce, se pierde. Claro. Diputado Eric Aedo, diputado demócrata cristiano por el distrito 20 del Gran Concepción, muchas gracias por estar disponible para conversar con buena costumbre cuando las cosas no están bien. Muchas gracias. Un abrazo enorme, Álvaro, y saludos a todos. Oye, dile a Gamberto que está buena su publicidad. Qué bueno, ya está bien. Con sentido de urgencia y estratégico. Así que traté de inspirarme en el vídeo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Un abrazo.